que continuáramos con este tema que es bien chévere, que es el fenómeno de la vida como tal, ¿cierto? Entonces, preguntarnos qué es la vida, cómo surgió, por qué buscamos vida en el universo, qué tan frágil es la vida, bueno, como todas esas preguntas. Entonces, bueno, si no hay más dudas, bueno, más dudas no, si no hay dudas, vamos empezando. Entonces, el fenómeno de la vida. ¿Qué es la vida? Acá quiero en la sesión de hoy que aprovechemos, quiero que aprovechemos la sesión de hoy para hacerlo un poquito más conversadito, como que vamos dando nuestras opiniones, porque esta pregunta que a veces puede parecer como un poquito básica, como qué es la vida, qué diferencia algo vivo de algo no vivo, en realidad es una pregunta súper profunda. O sea, ¿qué me diferencia a mí de una piedra? ¿O qué me diferencia a mí de este tarro de agua? Pues, y así, ¿qué hace que algo sea vivo o se considere un ser vivo y qué hace que algo no se considere un ser vivo? Esa pregunta es bastante fundamental y se ha tratado en muchas áreas diferentes, pero, pero qué chévere poder nosotros tratar como de darle una definición. ¿Quién de pronto se atreve o nos quiere comentar cuál es su definición de vida? Sí, este tema pega bastante. Es muy chévere, es muy chévere. Bueno, no sé, alguien tiene una definición por ahí, no sé, Cristian, Teodoro, Juan Andrés, que son los más activos. A ver, Teodoro, cuéntanos. Hola. Qué vergüenza, esta tecnología me envicia a veces. Buenas noches. Buenas noches. No, a ver, este tema está una genialidad, pues como te lo escribí ahorita, porque, pues, digamos lo que conecta muy bien con el tema de las extinciones realmente. Mm, es una pregunta que, que de hecho creo que, si mal no estoy, vi en una de las historias que preguntan también acerca de algo que si los virus estaban vivos o no. Entonces, digamos lo que esto es más bien como una cuestión obviamente muy humana. Es como no podemos preguntarle a una hormiga qué es la vida, ¿cierto? Directamente, o sea, no hay una forma para describirla o darle pues como una respuesta. Entonces, digamos lo que la vida es más bien como un mero concepto realmente, que finalmente es una descripción que damos nosotros, así como por ejemplo cuando, no sé, como en 2006 cuando se excluyó Plutón del sistema solar como planeta, digamos lo que la vida es más o menos eso, una caracterización, algo que podemos simplemente decir, esto lo consideramos vida, pero también entiendo que sea por una necesidad muy obvia, pues como también para no poner todo en una misma cesta, pues digámoslo así, pues como, porque hay que tener definiciones como tal. Pero si uno se va, digámoslo, como a la parte científica, pues algo que genere como algún tipo de proceso como tal, a nivel que molecular, no lo sé, pues es lo que uno considera, creo que es como se considera más o menos la vida, sino que ahí es donde se complica con lo que te mencionaba ahorita de los virus, de si están vivos o no. Entonces, teniendo en cuenta que los virus son como, no sé, como el entramado antes de las células para darle origen a la vida, pues, no sé, son como esas piezas de rompecabezas que ayudan a que todo se forme en el universo realmente, pues, o nosotros, digámoslo así. Entonces, no lo sé muy bien realmente definirlo, porque es bastante complejo. O sea, para nosotros es fácil decirlo, pero realmente a la hora, la verdad, no es algo tan obvio decir que la vida es algo que no sé, que camina y respira, ¿cierto? O que hace algún tipo de proceso distinto. Entonces, me parece que es bastante complejo darle una respuesta a algo que de hecho sí es casi que un concepto hasta filosófico, creería yo. Sí, exacto. Sí, sí, súper. Muchas gracias, Teodoro. Vamos a escuchar qué nos dice Diego. Dale, claro, gracias. Para mí, la vida no sería un concepto así que para todos sería el mismo, sino que cada uno le puede dar su propia definición. Y yo no tengo una. Sí, me encanta esa respuesta, es cierto. O sea, es un concepto que realmente podemos definirlo como igual para todos o realmente hay como más zonas grises. Entonces, vamos a ver de a pasito los misterios que tiene este concepto de vida, porque es algo loco que como tal no tengamos un consenso general de qué es la vida, pero sepamos definir entre un ser vivo
un ser inerte o un objeto inanimado, por decirlo así, ¿cierto? Entonces hay algo y hay como una sensación que tenemos de lo que es vida, pero no tenemos así como la definición más clara. Vamos a ver que sí hay unas definiciones, pero en general no hay un consenso así definitivo. Cristian, cuéntanos. Buenas noches, Liz, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo defino la verdad, o sea, diferencia entre algo inerte y algo que está vivo. Es que, por ejemplo, lo inerte no podría, por decirlo así, moverse o no podría, como por decirlo así, transportarse o procesos que ocurren ahí en base, sino a fenómenos externos que afectarían o sea, en base a fenómenos externos y macro, por ejemplo, ¿qué podría afectar supongamos, una piedra? ¿Qué podría afectar una piedra? El viento, por ejemplo, el viento, es en base a factores externos. En cambio, la vida sí también puede ser afectada por factores externos, pero también toma, por decirlo así, material base para desarrollarse por sí misma, algo que no tendrían las cosas inertes. A veces es interesante, sí, algo que no, sí, como que no tiene la capacidad de, como de realizar procesos por sí mismo. Me parece chévere, como que está a merced de las condiciones externas. Esa definición está muy chévere. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal, qué nos van diciendo las cosas sobre qué puede ser en sí la vida. Pero entonces, bueno, yo creo que todos tenemos un consenso en la mente de qué cosas están vivas y qué cosas no están vivas. Lo que no sabemos definir así exactamente es qué es esa cosita y dónde empieza también la vida. Entonces vamos a ver unas cuantas definiciones sobre qué es la vida. Son definiciones de diccionario, pues, entre comillas, o sea, definiciones de la NASA, lo que nos dice la biología, lo que nos dice la física, lo que nos dice un físico, por ejemplo. Entonces es, por ejemplo, según la NASA, y esta es la definición que se utiliza para buscar vida en el universo, ¿cierto? Es un sistema químico autosuficiente capaz de una evolución darwiniana, ¿cierto? O sea, es una definición como toda así muy sesgada, por decirlo así. Cristian, cuéntanos. Pues yo, sinceramente, yo dudaría o no debería, desde mi punto de vista, no debería ser desde la evolución darwiniana, porque no puede que no necesariamente aplique la evolución a todos los organismos vivos, porque nosotros estamos vivos bajo una serie de cosas, pues cosas o bajo una serie de moléculas, el ADN. Entonces puede que demás organismos vivos que sí sean autosuficientes pues, así como dicen los sistemas químicos autosuficientes, puede que simplemente no evolucionen, porque pues después pueden estar compuestos por diferentes materiales. Entonces yo sinceramente no creo que lo de la evolución darwiniana debería estar ahí o está adecuado. Como que no sabemos si en realidad la evolución darwiniana es una característica necesaria para definir a algo vivo, ¿cierto? O sea, no sabemos realmente si eso aplica para toda la vida en el universo. Lo que pasa es que lo único que podemos hacer nosotros es tratar de aplicar las leyes que nos rigen a nosotros hacia el resto del universo, pero realmente no tenemos esa certeza aún, porque si bien nosotros podemos coger y aplicar las leyes, por ejemplo, las leyes de mecánica celeste, pongámosle así, podemos aplicar las leyes que rigen el movimiento de los cuerpos del sistema solar, esas mismas, ponerlas en general a movimientos de otros sistemas planetarios, podemos incluso extenderla a sistemas de galaxias, a un agujero negro con otras estrellas, ¿cierto? Esas leyes las podemos extender porque podemos observar directamente, podemos experimentar directamente si se cumplen o no se cumplen. Entonces, en el caso de la vida es muy complicado porque la única vida que conocemos es la nuestra, ¿cierto? La vida en la Tierra, pero a la vez, ¿cómo sabemos que las cosas afuera, o sea, que si hay vida o que no hay vida? Como que se vuelve una situación súper intrincada el tratar de descubrir si realmente estamos buscando lo correcto o si estamos
sesgando muchísimo la definición de vida. Entonces aquí es donde se vienen como un montón de paradojas con respecto a esto, ¿cierto? Porque tenemos una rama que estudia la vida, que es por ejemplo la biología, y tenemos una rama que busca la vida en el universo, que es la astrobiología, pero en sí no estamos muy seguros de qué es en sí la vida. Entonces vienen como un montón de paradojas. Pero bueno, me gusta mucho esa observación que nos hacía ahí Cristian. Otra definición: estructura molecular autoorganizada capaz de intercambiar energía y materia con el entorno con la finalidad de automantenerse, renovarse y finalmente reproducirse. ¿Cierto? Esta es la definición más o menos que nos da la biología y que nos dice Cristian, ¿correcto? Oh, bueno, listo. Entonces, estructura molecular autoorganizada, esa parte es interesante, capaz de intercambiar energía y materia con el entorno con la finalidad de automantenerse. O sea, aquí hay como una intención en los seres vivos, por decirlo así, de mantenerse, de renovarse, de seguir como en esa existencia, por decirlo así, ¿cierto? Y esto es algo muy, muy chévere, la parte de intercambio de energía y materia. Esto es algo que ya da como una visión un poquito diferente, más allá de lo que nos dice, por ejemplo, la NASA, o sea, con su definición de un sistema químico autosuficiente capaz de una evolución darwiniana, porque en el caso de la definición que nos da la NASA, ¿cierto? Podríamos hablar de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si algo que creamos con la inteligencia artificial es capaz de tener una evolución darwiniana? ¿Cómo definimos que algo es natural o no es natural, por ejemplo, también? Si nosotros programamos algo de inteligencia artificial para que tenga una evolución darwiniana, eso podría llamarse vida. No sé, ¿cierto? Aquí es donde se empiezan como a borrar las líneas. Pero en esa parte del intercambio de energía y materia con el entorno, esa parte es interesante, es chévere, como que genera algo un poquito diferente, como una especie de fuerza vital, por decirlo así, como que ese intercambio, esa necesidad puede ser característica de la vida. Sin embargo, si se le llamaría vida a esa inteligencia artificial, puede ser. O sea, ¿dónde están las líneas para separar un concepto del otro? Entonces, bueno, por ejemplo, acá otra definición. Los seres vivos son sistemas termodinámicos con una estructura molecular organizada que puede reproducirse y evolucionar según lo dicte la supervivencia. Entonces, acá, por ejemplo, en esta definición, de acuerdo a la física, si lo leemos por encima, los seres vivos son sistemas termodinámicos con una estructura molecular organizada que puede reproducirse, bueno, todo eso, según la definición de la física y la definición de la NASA, parece ser que un virus, por ejemplo, puede considerarse como un objeto, pues como un objeto, no digo, como un ser vivo, ¿cierto? Porque un virus también evoluciona. Los virus mutan y también tienen una evolución darwiniana, ¿cierto? Que ese es justamente, por ejemplo, el problema que tenemos ahorita con el COVID. También están sujetos a esas leyes, a que sobreviva el ADN, o sea, el tipo de especie con el ADN que más encaje de acuerdo al entorno, ¿cierto? Entonces, aquí es donde empiezan a haber, digamos, choques entre las diferentes definiciones que pueden haber. Otra, esto que es más bien una característica de lo que hacen los seres vivos como tal, que es disminuir la entropía, que es algo muy raro. Bueno, primero, ¿qué es la entropía? Cristian, cuéntanos. Bueno, resulta que hoy tenía clase de física y tuve que explicar lo mismo. Yo tengo definido como la entropía más bien como, no como, puede ser desorden es lo más informal, pero yo la calificaría como una tendencia, o por decirlo así, la variable que indica el estado de probabilidad de un sistema. Es decir, si tenemos pues ponía el ejemplo, si tiramos un vaso de vidrio, que es más probable que todo el vidrio esté esparcido o que se mantenga firme en el piso. Se desparta.
Ajá, exacto. Entonces ahí, por decirlo así, ahí está la entropía, es decir, tiene más probabilidades de esparcirse y por tanto pues aumentaría, yo diría más bien caos, pues caos que sería como algo impredecible de saber dónde podría esparcirse también. Entonces podría ser podría ser como que tiene más probabilidades de esparcirse y por tanto tendría más entropía. Y entre más, por decirlo así, se comporte con menos probabilidades definidas, por decirlo así, tendría menos entropía. Eso sí es muy técnico. Ujú, sí, es una definición muy técnica, pero podemos pensarlo en la forma en la que el universo, al parecer, tiende siempre a los estados de menor energía, por decirlo así. O sea, tiende, por ejemplo, si lanzamos algo arriba, ¿cierto? Si yo tiro este micropunta hacia arriba, estoy aumentándole la energía potencial y él va a tender a caer. Bueno, hay más cosas y más definiciones, pero en general es como un ejemplo didáctico para pensar el hecho de que el universo siempre está tendiendo hacia los estados de menor energía, siempre tiene esa tendencia. Pero entonces, ¿qué pasa? El hecho de, ¿cómo decirlo? Este intercambio que tiene la vida con el medio, ese intercambio de energía, disminuye como esa tendencia del universo hacia el estado de menor energía. O sea, ¿qué pasa? La vida es como que coge lo que está en su entorno para construirse, para alimentarse o como se le quiera llamar, y eso hace que disminuya, por decirlo así, la entropía, que es esa tendencia a esos estados de menor energía, por decirlo así. Cristian, cuéntanos. Yo también estaba, pues, bueno, esa definición de tendencia a menor energía tendría que buscarlo más porque, pues, eso nunca lo había entendido de esa manera. Pero yo entiendo que uno podría disminuir la entropía en ¿cómo decirlo así?, en un objeto interno, pero en el sistema total no va, o sea, no va a disminuir, en cambio va a aumentar. Pues eso está determinado por una fórmula, pero aún así es sorprendente porque aunque los seres vivos tomen la energía pues, del sistema total o tomen energía de otras fuentes, y por decirlo así, pues, ¿cómo les digo? Aumenten o disminuyen la entropía, no sé. Podría aumentar la entropía del sistema general. Entonces es sorprendente también. Aunque los seres vivos, aunque por ejemplo uno tenga en un globo, por ejemplo uno tiene un globo y uno disminuya, pues eso ya sería más, uno lo vería en un video Quantum Fractals que es súper bacano, video Quantum Fractals. Uno, aunque disminuya la entropía de un globo, uno va a aumentar la entropía del universo restante, que también es asombroso. Wow, eso está muy interesante, esa visión, no, qué bulla, esa visión sobre como el todo, ¿cierto? El todo, como el todo de lo que significa que hacemos parte del universo y lo que hacemos en el universo tiene, digamos, repercusión en general en todo, porque somos parte del universo. Por ejemplo, ese punto de vista me parece súper chévere, está muy interesante. Que realmente sí, si lo pensamos de esa forma, es así. Pero, por ejemplo, eso me recuerda también el tema de que la energía del universo es constante. O sea, la energía total de todo el universo sumado va a ser constante. Lo que estamos haciendo constantemente es transformar unos tipos de energía en otros tipos de energía, y eso es lo mismo que hace la vida también, ¿cierto? La vida al atrapar diferentes tipos de energía, sobre todo, pues, la base de la vida, que es la energía del sol, que atrapan los organismos fotosintéticos. Entonces, ese análisis ahí está como súper chévere. Pero bueno, avancemos un poquitico más, a ver qué se nos va ocurriendo sobre ese concepto de vida. Entonces, vamos a ver qué pasa con la vida en la Tierra. Resulta que, como lo mencionaba antes, la única vida que conocemos es nuestra vida, o sea, la vida en nuestro planeta, la vida en la Tierra.
conocemos más o menos, ¿cierto?, cómo funciona esa vida en la Tierra y la estudiamos a través de una rama de la ciencia que se llama biología, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a lo que hemos aprendido en la vida en la Tierra, necesitamos unas condiciones específicas para que la vida pueda darse y pueda existir en este planeta, en nuestro planeta, ¿cierto? Entonces, lo primero y lo que tratamos de hacer en astrobiología, y que también creo que lo hablamos en la sesión de exoplanetas, es que resulta que hay una zona que llamamos la zona habitable alrededor de cada estrella, bueno, aunque realmente los clasificamos solo para estas estrellas que aparecen ahí, porque hay otras estrellas que viven muy poquito, entonces no tiene ni sentido pensar en que se desarrollen planetas o vida. Bueno, pero entonces para estas estrellas, cada estrella, dependiendo su temperatura, va a tener una zona en la que va a tener la temperatura exacta para que haya agua líquida en su superficie. A eso le llamamos la zona habitable, o también se le suele llamar la zona de acuabilidad, que ese es un concepto que de hecho he escuchado recientemente, y es porque se basa completamente en esta, digamos, en la idea de que la vida necesita agua. Cristian, cuéntanos. Ahorita que te estaban mencionando que la búsqueda se basa en lo que tenemos en la Tierra, yo opinaría que no debería ser así, es decir, así la estrella sea muy mortal, así el planeta no tenga agua y parezca muy inhóspito, uno podría buscar. Por ejemplo, uno puede mirar el propio ejemplo en la Tierra. No siempre la Tierra es como bosquecito, hojas verdes, un río al lado. Por ejemplo, está el gran, creo que como el desierto este de Australia, en donde los animales sobreviven un montón con un poquito de agua. Entonces uno también, pues sinceramente, yo propondría o yo pensaría que en cualquier lugar, por muy inhóspito que sea, deberían buscar, porque hasta en la misma Tierra, en lugares muy inhóspitos hay vida. Esa es una apreciación muy interesante y muy importante, de hecho. Diego, cuéntanos. Pues sí, de lo que dice Cristian, sí, no necesariamente otro ser vivo tiene que ser igual a nosotros, puede ser más pequeño, de todo. Mira los tardigrados que sobreviven a muchos grados en el espacio. Entonces, porque se tiene que mirar con la vida que ya sabemos? Puede haber otra, no necesariamente tiene que ser la misma. Puede haber, digamos, vida en Marte que sobreviva a mucho frío y al calor, o no sé, en Venus pueden sobrevivir vida ahí, digamos, pero para nosotros sería imposible, no hay como que digamos que todo tiene que ser igual. Sí, eso que dijo Cristian del desierto, sí, que esos animales que sobreviven con un poquitico de agua y uno acá muriéndose de sed después de no tomar agua por 3 horas. Sí, muchas gracias, chicos. Eso es verdad. Realmente a eso se les llama extremófilos, ciertos seres vivos acá en la Tierra que viven con condiciones que nosotros pensaríamos como que son súper increíbles. De hecho, quité la imagen de extremófilos, pero por ahí la tenía. Y es que sí, hay seres vivos que son capaces de vivir con radiación impresionante, vivir en vacío, son capaces de vivir sin agua, son capaces de vivir en ambientes radioactivos también. Bueno, hay como un montón de posibilidades en estos seres que ya están, digamos, acá, como en la existencia del planeta como tal, ¿cierto? Y realmente ahí es donde empiezan a ver esos límites como, hey, pero si eso puede existir en la Tierra, si pueden vivir en ambientes muy ácidos o muy básicos o muy radioactivos o muy calurosos o muy fríos, ¿por qué no podrían vivir en planetas que tengan justamente estas condiciones súper extremas? Entonces eso es lo que vamos a entrar a analizar un poquito. Diego, cuéntanos. Ahora de eso, ay, ya se me fue. ¿Cómo? Bueno, o si te acuerdas, nos escribes o nos cuentas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nosotros, como no tenemos eso claro, no conocemos química diferente a esa química
de nuestro propio planeta y a las condiciones bajo las cuales surgió la vida en nuestro planeta, no tenemos idea si puede haber forma de que se genere la vida en otras condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la Tierra está en lo que nosotros llamamos la zona habitable de su estrella, pero esa es apenas la primera condición para que exista vida como la nuestra, ¿cierto? Entonces, esta condición es solamente para que exista agua líquida en la superficie, pero realmente también pueden haber océanos subterráneos, como por ejemplo hay en Europa, y hay en Europa la luna pues es de Júpiter, y Encélado la luna de Saturno, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí hay como que empieza a borrarse esas condiciones. Igual, seguimos tratando de encontrar estos planetas en la zona habitable porque es como mucho más probable tratar de encontrar algo similar o algo que sea fácil de detectar para nosotros, porque sí, puede que existan estos extremófilos en otros planetas, como lo decía Cristian, pero como sabemos que nosotros vamos a ser capaces de detectarlo, por ejemplo, si se basa en una química muy diferente a la nuestra. O sea, ¿qué cosas son las que nosotros estamos buscando y queremos realmente encontrar para saber o poder llamar a algo como vida, como un ser vivo? Diego, cuéntanos, ¿ya te acordaste? Sí, de que eso es, seguimos en ese pensamiento de que todo es como nosotros, somos el centro del universo, aunque ya no pensemos que todo gira alrededor de la Tierra, de alguna forma seguimos en eso pensando que todo es como nosotros. Exacto, seguimos en eso, seguimos en esa situación de querer buscar lo que se parece a nosotros porque es lo que conocemos, pero claramente si en algún punto llegáramos a encontrar algún tipo de organismo que podamos asemejar con vida, creo que ahí tendríamos que empezar a ampliar como esa línea de lo que creemos que es vida y ampliar nuestra búsqueda de vida en el universo para que tenga otras especificaciones, por decirlo así, ¿cierto? Pero por el momento lo que hacemos es buscar bajo lo que nosotros conocemos porque no tenemos idea de absolutamente nada más y de algún punto hay que empezar, ¿cierto? Entonces seguramente tenemos que ir ampliando en el camino esta definición de vida y estas condiciones de habitabilidad para nosotros, pero por el momento es lo que hacemos porque es lo que conocemos, ¿cierto? No podemos aventurarnos, sí podemos, obviamente, un montón, pero también hay como límites para esa aventura de tratar de encontrar vida, porque toca como limitar la definición de vida. Si dejamos la definición de vida tan abierta, pues entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Cierto? Cristian, cuéntanos. O sea, tú dices que en realidad nosotros no sabemos, pues, o sea, no va en nuestro campo del conocimiento, por decirlo así. Pero, o sea, muchas veces, como tú dices, no sabemos. Pero, por ejemplo, antes de ir al espacio, la gente no sabía cómo ir al espacio. Y entonces, es eso mismo otra y otra vez, una y otra vez. Y puede que siga dando éxito o puede que no. Hay que seguir intentando. Sí, exacto. O sea, toca, aquí es donde yo digo, lo principal, o bueno, como que es una cosa que yo tengo como muy arraigada y es que algo que es demasiado importante, creo que en cualquier área del conocimiento, es la imaginación, ¿cierto? Y no la imaginación como imaginación, no sé, sin sentido, algo X, no sé, sino la imaginación como ser capaz de ver más allá, de crear en su mente, en la mente, escenarios diferentes, escenarios variados y tratar de analizar cómo serían las cosas. Entonces, en este caso de la búsqueda de vida, es tratar de pensar en, bueno, si se tienen estas condiciones y se parecen a las de la Tierra, ¿qué tipo de vida puede surgir? Si te tienen estas otras condiciones, ¿será que de esas moléculas diferentes puede surgir vida también? Si analizamos la historia de la Tierra y no pasa tal evento específico, ¿será que igual podría surgir vida? O sea, hay un montón como de dudas, de inquietudes que tenemos que tratar de empezar a pensar con imaginación antes de ir a tratar de investigar y de hacer pruebas, porque digamos, el método científico
se basa también en la hipótesis, o sea, la experimentación es obviamente súper importante, pero tú no vas a ir a experimentar hasta que no sepas qué es lo que estás buscando, ¿cierto? Entonces, para saber qué es lo que uno está buscando, tiene que tener una hipótesis primero, tiene que tener una idea sobre la cual trabajar, y para tener esa idea es que es importante la imaginación, es importante siempre tratar de ir más allá, de imaginar escenarios posibles, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tratamos de hacer en esta búsqueda de vida, por decirlo así. Entonces, por el momento lo que hacemos es tomar lo que conocimos y tratar de lanzar hipótesis sobre eso. Entonces, acá lo que estamos tratando de hacer es lanzar una hipótesis que sería la vida necesita las mismas condiciones que tenemos acá en la Tierra, ¿cierto? Esa es como una hipótesis sobre la cual está trabajando, no sé, la NASA, bueno, un montón de observatorios alrededor del mundo, un montón de proyectos alrededor del mundo, la hipótesis de que la vida en general necesita condiciones así similares a las de la vida en la Tierra. Entonces, bajo esa hipótesis, necesitamos que el planeta esté en la zona habitable, o bueno, ya mirando después en lunas o en otros planetas, de pronto que tengan posibilidades de océanos subterráneos o eso, pero por el momento reducir la búsqueda a esos planetas que estén en la zona habitable de su estrella, ¿cierto? Entonces, bueno, igual, por ejemplo, si nosotros analizamos Venus y Marte, también no es que estén como tan lejos, o bueno, Marte está dentro de la zona habitable, Venus al parecer se sale un poco, pero hay otros mecanismos importantes internos en el planeta que son importantes también para esas condiciones para la vida. Entonces, en este caso, condiciones para la vida, aquí debí haber agregado para la vida en la Tierra, a las condiciones que permitieron que existiera la vida basada en carbono, como la tenemos acá, la vida basada en ADN, como la tenemos acá. Sí se necesitó la vida, sí se necesitó esta zona de habitabilidad, sí se necesitó el agua en la superficie, aunque bueno, no tenía que ser necesariamente en la superficie, pero vamos a ver que en este caso, en nuestro caso, fue importante el hecho de tener océanos en la superficie, por dos cosas. Entonces, se tiene un océano, resulta que el agua químicamente es muy importante porque es un muy buen solvente. Creo que si hay algún químico o algún biólogo acá, le agradecería un montón que aportara en esta parte. Bueno, entonces resulta que químicamente el agua es bastante importante, ¿cierto? Entonces, para formar estas moléculas complejas, que son las moléculas que forman la estructura de los seres vivos, para formar estas moléculas orgánicas, es importante este medio en el que puedan, digamos, generarse estas reacciones químicas. Entonces, el agua es importante a nivel químico para estas moléculas orgánicas, ¿cierto? Eso teniendo en cuenta que las moléculas que nos forman a nosotros son moléculas basadas en el carbono, ¿cierto? Entonces, eso. Ahora, que pueda haber vida basada en otro tipo de molécula que no sean basadas en carbono, por ejemplo, también puede pasar, puede que sí, pero la cosa con el carbono es que químicamente tiene unas propiedades que hace que sea muy fácil formar moléculas grandes y complejas, o sea, es algo que se da naturalmente con mucha facilidad. Entonces ahí es donde empezamos a decir, bueno, al parecer solo por características químicas es muy posible que la vida sí esté basada en carbono por eso, porque por la complejidad que se puede dar en este tipo de reacciones químicas, ¿cierto? Entonces, bueno, por otro lado, ¿qué pasa? Tenemos algo muy chévere si ese océano está en la superficie, y es que tenemos la luz de la estrella. Cristian, cuéntanos. Sí, es muy interesante eso lo del carbono, puesto que el carbono también es de los componentes que mayor se pueden ligar a otros elementos. Entonces, eso también permite una mayor, o sea, sí puede, o sea, puede que la vida tenga el elemento base, tenga como base química otro elemento, pero puede que no sea tan estable como el carbono. Yo creo que hay otros igual de estables como el carbono, pero muy pocos. Entonces, esa es la cosa. Esa es la característica específica que tal vez estamos tratando de replicar de alguna otra forma. Pero entonces, bueno, resulta que la vida
también tuvo esta ventaja acá en la Tierra. Bueno, se cree que la vida pudo haber surgido en las fumarolas del fondo del océano, alimentada de este tipo de material, ¿cierto? Y por eso se cree que de pronto se puede desarrollar vida en Encélado, en Europa, o que la hay, o que la habrá, bueno, ¿cierto? Porque de pronto pueden existir estos tipos de, ¿cómo se dice? De generadores de energía que puedan ser absorbidos por la vida, ¿cierto? Pero entonces acá, en este caso, en las condiciones de la vida en la Tierra, los primeros organismos que se desarrollaron tal vez tenían otro tipo de intercambio energético, pero hubo un punto en el que esa vida encontró algo muy estable para poderse mantener y para poder hacer lo que hace la vida, que es intercambiar energía con el medio. Y ahí entra el sol, ¿cierto? Ahí entra la capacidad de hacer fotosíntesis de la vida, de esa vida primitiva. Y la capacidad de hacer fotosíntesis cambió muchas cosas porque ya la energía disponible es más alta, es constante, ¿cierto? Que es la energía que viene del sol, es constante. Entonces, esto permite que los sistemas puedan ser más complejos, ¿cierto? Entonces, ahí hay una clave también interesante con respecto a la vida en el agua y en la superficie de la Tierra como tal. Y bueno, avanzando más, bueno, acá están los elementos esenciales para la vida como nosotros la conocemos, que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Esos 6 elementos son como la base de la vida, de nuestra vida, y es lo que también salimos a buscar a otros planetas. Pero bueno, entonces hay otras cositas importantes. Teodoro, cuéntanos. Lizeth, qué pena, ¿te puedes regresar un segundo a la... Exacto. Uh-huh. Esos elementos, el oxígeno me parece muy simpático, que es, pues, obviamente que se necesita, y sobre todo en este instante para poder estar hablando, requerimos de ese proceso químico, pero me dejas una inquietud con respecto a que sea un elemento, pues es importante para nuestra versión actual, porque si nos regresásemos en el tiempo, el oxígeno era tóxico, que era donde en la charla pasada, en las grandes extinciones, en la gran oxidación, pues el oxígeno no es algo como tan divertido para ciertas especies, o perdón, ciertos seres vivos más bien, ya por la aparición de las cianobacterias que taquearon pues todo el resto del mundo con el oxígeno, digámoslo así, y otros procesos seguramente adicionales, pero sí, o sea, es un elemento bastante controversial porque tanto te ayudó a evolucionar hasta este nivel, como también mató a otro tipo de especies que estaban en ese instante. Y bueno, eso por esa parte. Y tú me haces un favor y me recuerdas de pronto algo con respecto a la ubicación de la Tierra desde la formación del sistema solar. ¿Ha sido siempre la misma o pasó por algún tipo de migración? O sea, si me pintan información, aparece el Sol, aparecen los planetas, están... ¿Esa es la ubicación que tiene la Tierra? ¿Es la misma ubicación que tuvo en el momento de la creación? Eso sonó como religioso, pero no, en el momento de la formación. Pero esa ubicación es la misma o pudo haber variado. Y te lo termino de contextualizar en lo siguiente. Porque ¿cuánto hubiésemos pagado suponiendo que hubiésemos podido viajar, no sé, o no sería otro planeta, supongamos? Viaja en una nave Enterprise y llega hasta ese moridero 2 días después de haberse formado el sistema solar y aparece la Tierra inerte, así como la palabra que mencionó Cristian ahorita, si mal no recuerdo que fue así, creo que la palabra o el término, no da 1.5 de nada por esa roca, porque eso está muerto. ¿Cuánto habría que dar realmente para que llegara hasta ese punto? Entonces ahí lo conecto ya con el tema, ya para poder dejar a ver si me colaboras con esa ubicación de la Tierra en ese punto, a lo que es la vida. Porque entonces la Tierra ya sabemos que está viva, y vida y vivo son dos conceptos también bien incómodos, que hay que dividir, vida y vivo. Y la Tierra lo podemos llevar a lo que es una semilla. Si tú te encuentras una semilla, la semilla tiene vida, es algo que está vivo. Realmente no tiene ningún proceso interno, pero es simplemente un potencial para la vida. Entonces eso era la Tierra para mi concepto en ese momento. Yo no daría ni 5 por ningún planeta que me encuentre por fuera y pueda decir, esta vaina en millones de años va a generar algo
que no sé si tendrá ojos como nosotros, que ese es el otro tema también que quería tocar ahorita, de lo que mencionaban con respecto ya a temas más de la astrobiología, con relación a que, listo, vamos como por la vida buscando cosas similares a la a cosas de la Tierra, cuando, por ejemplo, es obvio, por ejemplo, no sé, los ojos no son algo que aparecieron desde el minuto cero de la evolución, los ojos aparecieron millones de años después. Si mal no estoy, creo que es en la explosión del Cámbrico donde empiezan a aparecer esas cavidades, esas formaciones de los ojos como tal, donde esas células fotorreceptoras ya se empiezan pues como no sé, a generar como esa cavidad, digámoslo así. Entonces, bueno, ahí me desvié bastante, pero quería como hacer como ese conglomerado completo como para explicar ese concepto de vida desde esa perspectiva de que es una, ¿cómo se te puede decir a esto? Como una propiedad emergente de un conjunto de cosas que son inertes. Pero también hay otra cuestión, por ejemplo, que una neurona sola, por ejemplo, no hace vida. Una neurona tiene que estar ligada, por ejemplo, a un sistema complejo para poder llegar a tener un cerebro y poder tener una complejidad aún más avanzada, ¿cierto? Y de hecho poder estar hablando de este tema. Entonces ahí es donde la vida escalaría de forma pues como gigantesca, por así decirlo. Entonces bueno, me desvié mucho, pero bueno, no. Entonces volviendo al oxígeno, sí, un elemento que puede matarte o te puede dar la vida actual que tenemos hoy, y esa ubicación de la Tierra, entonces en ese momento por la cual, volví, repito, no pagaría nada para decir de que eso realmente podía generar vida. Entonces por eso me quedaba como esa duda por la zona de habitabilidad y todo ese tipo de rollos pues como que se tocan en esta área, porque siempre generalmente se pinta esa como la parte más importante, digámoslo así, como para decretar pues como obviamente un consenso, y obviamente está bien, pues o sea, tampoco es algo para complicarse la vida, pero simplemente tenía como esa inquietud con respecto a esa formación del sistema solar en ese punto de la historia, y ya el resto de cosas que conté. Y gracias. Sí, gracias a ti. No, todas esas reflexiones son realmente súper importantes, y eso de la propiedad emergente lo voy a retomar más adelante, no me dejen olvidar. Bueno, en cuanto al oxígeno, sí, es verdad, el oxígeno es una cosa venenosita, venenosita, y aunque es muy importante para nosotros los humanos en este momento, para muchos seres vivos en este momento, sí es verdad que el exceso de oxígeno, por ejemplo, también es una cosa, digamos, dañina, pero también hay que tener en cuenta que el agua es H2O, ¿cierto? El agua también tiene oxígeno, y esta propiedad específica del agua es la que, o sea, esta molécula específica del agua es la que hace que sea un buen solvente, ¿cierto? O sea, que se puedan haber muchas interacciones en ese medio como tal. Entonces, creo que esa es la parte en la que se incluye el oxígeno, no tanto como a nivel atmosférico como lo tenemos actualmente, pero sí en el caso de agua líquida como tal, o bueno, puede que no líquida, pero en sí esa molécula H2O, o sea, aquí la tomamos como elemento, ¿cierto? Pero yo creo que es más desde el lado del H2O, que esa molécula sí es también bien importante como para generar ese otro tipo de enlaces. Yo a nivel así full químico no recuerdo muy bien, porque realmente yo vi una materia de biología hace ratico ya y no es mi carrera, la vi pues extra, pero sí tengo algún recuerdo de que es una molécula bastante fundamental como para todas esas reacciones. Cristian, cuéntanos. Ah, bueno, no, y me faltó, pero dale, Cristian, y ya resuelvo la otra pregunta. Dame una respuesta corta. La vida, o sea, la vida es por decirlo así, o por ejemplo, un ser vivo, es aquel que responde a estímulos. ¿Sí o no, Cortico? Uy, yo diría que sí, pero... Entonces, sí responde a estímulos. Un sistema automatizado, en tecnología no, pues creo que saben lo que es. Sistema automatizado. Está vivo también. Entonces, a partir de esa suposición, de que responde a estímulos. Esa es la cosa, esa es donde se borra la línea. No sé, yo diría que, no lo sé, puede ser. Es que no, ¿qué es lo que genera en sí la vida? O sea, porque algo que crea un ser vivo como un humano habría de no estar vivo también. Porque tenemos la idea de que la vida solo surge naturalmente, como por procesos, no sé, biológicos, reacciones químicas, sino como un objeto que crea otro. No sé, a mí me parece que ni siquiera sé decir sí o no.
Solo digo, no sé, no tengo idea, pero qué chévere no tener idea, porque ahí es donde están el trabajo. Ahí es donde está el trabajo para nosotros los científicos, donde no tenemos idea. Bueno, nosotros los futuros científicos. A todos acá. Entonces, bueno, esa es mi respuesta. No tengo idea. Yo diría que sí. Bueno, y con respecto a la pregunta de Teodoro, si no estoy mal, el planeta sí ha tenido más o menos en la Tierra, hasta donde he visto, que recuerdo de lo que he visto de ciencias planetarias, la Tierra sí ha tenido más o menos esta misma ubicación. Obviamente siempre hay procesos de migración planetaria, pero esa migración puede ser pues también como sencilla, ¿cierto? Siempre hay interacciones gravitacionales importantes en todo sistema planetario, porque es que tenemos unos planetas súper, pues bastante masivos en la parte más externa, bueno, en la interacción con los otros planetas internos, entonces algún tipo de migración sí habrá, y bueno, no recuerdo muy bien si también, bueno, no sé, el choque que formó la Luna, aunque no creo que afecte mucho como esta parte de migración. Bueno, no estaría muy segura. Ahí, de hecho, me podrían ayudar algún compañero de ciencias planetarias a pensar si realmente tiene sentido que, por ejemplo, el choque de Teia con la Tierra, que dio origen a la Luna, puede tener que ver con algo de migración planetaria. No me acuerdo, la verdad, si eso puede tener como esa escala de, pues, que esa escala a nivel energético, por decirlo así, como para afectar la órbita del planeta, no estoy muy segura. Pero si no estoy mal, la ubicación sí ha sido como más o menos la misma, porque las teorías que hay de formación planetaria como tal tienen mucho sentido en que, pues, o de formación del sistema solar, tienen mucho sentido en los componentes químicos de esos planetas internos terrestres y los planetas externos que son de componentes más livianos. Entonces, creo, si no estoy mal, que esta sí ha sido la ubicación pues de la Tierra siempre. Ah, bueno. Qué chévere, Juan Andrés, muchas gracias. Ahí, bueno, muchas gracias a todos los que están mandando todos estos links, porque realmente es chévere ver todas esas y estar a la vanguardia de la ciencia y de todas estas cosas que también se hacen de divulgación y bueno, y investigación, que es en este último caso. Qué chévere y muchas gracias. Bueno, entonces yo creo, respondiendo ahí, terminando como redondeando, yo creo que sí, yo creo que esa ha sido la ubicación siempre de la Tierra. Pero bueno, entonces ahí también se abre una incógnita. Bueno, quedó justamente en la zona de habitabilidad, pero hay otros procesos súper importantes que uno dice, bueno, qué raro que esos mismos procesos no se hayan generado en otros planetas que también están ahí, por ejemplo Marte o Venus, que está también cerquita. Entonces, bueno, resulta que hay otro proceso muy importante de la Tierra que está relacionado con otros dos procesos importantes para la vida en la Tierra, que es el vulcanismo. ¿Quién diría? El vulcanismo tiene una importancia gigante para la vida en la Tierra. Entonces, hay, digamos, dos razones bastante importantes. Voy a hablar de la primera, y es que de dónde sale, digamos, la lava que sale por los volcanes. ¿Quién me responde esa pregunta? Cristian, cuéntanos. Resulta que la Tierra se formó a partir de colisiones, ¿sí? Y en esas colisiones, por decirlo así, uno, pues ya por mera transferencia de energía, las colisiones fueron muy fuertes y hubo mucho calor, mucho calor, las temperaturas aumentaron muchísimo. Y entonces a partir de ahí como que las rocas se fundieron y entonces las rocas se fundieron, pero en la parte superficial del planeta Tierra, por decirlo así, como que se congelaron. Y en la parte interna se mantuvo muy caliente. Y creo pues que a partir de esa roca fundida que todavía se mantiene, pues así como que haciendo, rotando, porque sí, creo que si no rota y sí se congela.
la ajá, crearía como flujos, o sea, esa roca fundida ya líquido, o sea, líquido muy caliente, crearía o generaría flujos a partir de toda esa roca ya congelada, por ejemplo, de la corteza, la litósfera más o menos. Generaría como por ahí flujos por los que salir, y de ahí sale la lava, creo. Wow, mejor descrito imposible. Realmente a eso quería llegar. O sea, pero lo iba a hacer más adelante, pero me encanta que lo hayas hecho tú. Claro, eso es ese calor remanente de esas colisiones iniciales de la propia formación de la Tierra que queda todavía vigente en su centro, en su núcleo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Del manto, esa lava vendría del manto, pregunta Juan Andrés. Si no estoy mal, esa lava proviene del núcleo externo, del núcleo líquido. O sea, en la Tierra tiene dos núcleos. Tiene el núcleo interno, que es sólido, y el núcleo, la parte más, pues como de afuera, después de ese núcleo sólido, que es el núcleo líquido, ¿cierto? Y de ahí sí, ya viene el manto y la corteza. Es a eso, a esas capas diferentes de la Tierra se les llama diferenciación. Ese proceso de diferenciación es súper importante para varias cosas, ¿cierto? Entonces, es algo como muy loco, como que la Tierra todo el tiempo está en proceso de enfriarse desde esa formación inicial que fue muy caótica, que generó mucha energía y que ese calor residual va a generar como ese núcleo líquido ahí que se está solidificando. Pero entonces, ¿qué pasa? En ese proceso también se crea energía y en ese proceso de ese líquido que está ahí, en ese, sí es cierto, pobre Julio Verne pensando, pero no, todas esas historias de ciencia ficción, por decirlo así, son súper importantes para el avance de la ciencia y toda esa imaginación de lo que puede surgir, mejor dicho. Luego hacemos una especial de ciencia ficción en Caos, que lo hicimos ya antes de salir a pandemia con Agustín, pero hay que repetirlo virtual. Bueno, continuando. Entonces, todo ese calor remanente generó, y bueno, el proceso de solidificación del manto genera una energía interna del planeta muy impresionante. Y a la final, este material que está ahí adentro, en ciertos procesos de, bueno, convección, bueno, como esos procesos que la verdad no recuerdo todos los nombres, hacen que en cierto punto esa lava termine siendo expulsada por lo que vemos ahora como un volcán, ¿cierto? Cristian, cuéntanos. ¿Te refieres a los procesos de convección, conducción y radiación? ¿O eran otros? Sí, yo creo que es eso. Okay. Ah. Bueno, también puede ser. Bueno, pero sobre todo como en este caso, más que todo, pensarlo en el proceso de convección, ¿cierto? Este material, que es hierro fundido en el centro de nuestro planeta, genera el campo magnético de la Tierra. O sea, qué cosa tan loca. Un proceso interno tan impresionante, que es como que el remanente de toda esa energía de la formación del propio planeta está generando un campo magnético muy fuerte. La Tierra tiene un campo magnético bastante fuerte y ese campo magnético nos protege un montón de la radiación solar, por ejemplo. Entonces, esta característica específica se dio acá en la Tierra y bien podemos encontrar un planeta en la zona habitable de su estrella y que no tenga campo magnético para nada, o tenga un campo magnético muy débil, como es el caso de los otros planetas terrestres acá. Entonces, esta característica súper específica es muy loca también, ¿no? Como que la Tierra sea activa en esta parte, que sea activa geológicamente todavía, para que se estén dando todavía esos procesos, para que haya vulcanismo. Pero no solo es importante porque se genera el campo magnético, sino que el vulcanismo también es importante por el CO2. ¿Quién creyera? Nosotros en este momento que estamos locos porque estamos aumentando los niveles de CO2 y bueno,
en la atmósfera y que la huella de carbono y todo esto, sí, es verdad, eso es muy importante, porque es que estamos pasándonos ya de la producción de dióxido de carbono, pero realmente el dióxido de carbono también es importante para el planeta porque genera el efecto invernadero. Y el efecto invernadero, si bien lo hemos escuchado por ahí como en términos de cambio climático, de calentamiento global, resulta que también es importante, o sea, el calentamiento global, no aumentarlo, sino mantenerlo, es supremamente importante para la vida en la Tierra. Cristian, cuéntanos. Eso era justamente lo que iba a decir, porque el dióxido de carbono no es como el enemigo del planeta, sino que como todo, o sea, todo en exceso es malo. Y si por decirlo así, supongamos, uno tiene una manta, y eso a uno en el frío de, no sé, supongamos, de Medellín o en el frío de algún pueblo del oriente, a uno lo mantiene así como que bien, a temperatura bien. Pero uno, por ejemplo, aumenta más mantas, póngale 2, 3, 4 encima. Uno va o sea, uno va a aumentar más de temperatura y va a ser más difícil, pues, siendo muy locos, va a ser más difícil sobrevivir, supongamos, siendo más locos. Pues eso es lo que le pasa al planeta. O sea, si yo, por ejemplo, si yo, por ejemplo, aumento las capas para que se retenga el calor, entonces va a haber mucho más calor y va a haber, y pues no va a haber como que no va a haber buena calidad de vida. O no es por la calidad de vida tanto, sino por la supervivencia misma. Ajá, exacto. Sí, esa analogía me parece muy chévere. De hecho, es primera vez que la escucho y me gustó. O sea, la analogía de la cobija, como tal, sí la he escuchado. O sea, el CO2 es como, de cierta forma, la cobija de la Tierra. O sea, el CO2 en la atmósfera es, por decirlo así, como la cobija, porque eso retiene el calor que viene del sol. Así como hace una cobija con uno que no deja escapar, pues, como el calor corporal. ¿Cierto? Y en el caso de la analogía de Cristian, claro, ponerte más cobijas, ¿no? Qué calor tan impresionante. Eso es lo que está pasando prácticamente con la Tierra. O sea, mantener el nivel de CO2 estable es una cosa que el planeta ha hecho naturalmente por un montón de tiempo y es lo que ha mantenido la vida como la conocemos en la Tierra, ¿cierto? Entonces, este proceso también es súper importante y también viene del vulcanismo. ¿Qué pasa? En ese momento, el único cuerpo activo, el único planeta activo a nivel volcánico, el único planeta que tiene vulcanismo es la Tierra. Eso es algo súper, súper loco. Sí hay lunas que tienen vulcanismo, que son Io y si no estoy mal, Tritón, creo. Venus no tiene vulcanismo. Venus tuvo vulcanismo, pero en este momento no tiene vulcanismo. Sí. Entonces, este tipo de procesos tan específicos lo hacen a uno dudar un poquito, o por lo menos a mí me hacen dudar, como que hay unos datos que me hacen pensar, no, el universo debe estar lleno de vida, y hay otros datos que me hacen pensar como, uy, qué condiciones tan específicas como para el surgimiento de la vida como la conocemos, al menos. Entonces, bueno, en el caso de la Tierra, el vulcanismo es fundamental para dos cosas, campo magnético y temperatura, para mantener la temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Sí, estamos en la zona de ricitos de oro de nuestra estrella, pero la Tierra igual seguiría siendo muy fría si no tuviéramos esa mantita que es el CO2. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? La radiación que viene del Sol va a reflejarse, o sea, una parte va a ser absorbida y otra parte va a reflejarse. Si nosotros le calculáramos el albedo a la Tierra, nos daríamos cuenta que debería reflejar muchísimo más, o sea, la Tierra debería ser más fría de lo que en realidad es. Pero ¿qué pasa? Tenemos a nuestra hermosa atmósfera que tiene en gran parte, en gran medida, el CO2, ¿cierto? Nosotros estamos constantemente hablando de oxígeno, pero una gran parte de la atmósfera es CO2 y este CO2 es el que interactúa con la luz, ¿cierto? O sea, el que atrapa, esas moléculas de CO2 atrapan justamente la radiación proveniente del Sol en infrarrojo y eso hace que se caliente el planeta y es lo que mantiene nuestra temperatura más o menos constante, la temperatura
de la Tierra más o menos constante. Entonces, ahí vamos viendo cómo se va relacionando todo. Y me encanta también relacionar esta parte de la radiación y eso, porque ya lo vimos en la parte de la luz, ¿cierto? Que las moléculas interactúan específicamente con tales longitudes de onda. Entonces, el CO2 específicamente interactúa con el infrarrojo. Esas son cosas como que a mí me encanta ir recordando y entrelazando como conceptos, porque así se le quedan a uno como más, o sea que es por esto, es por esto. Exactamente eso es lo que sucede con, bueno, el CO2. Bueno, aquí continuando, entonces, ¿qué pasa? La célula, bueno, pero quería mencionar otra cosa que creo que no la puse en las diapositivas. No la puse en las diapositivas. Hay otra cosa muy importante, que esto ya sí es algo que ya sí no tiene que ver tanto con vulcanismo, sino que tiene que ver con otra cosa. Y resulta que la vida cuando surgió solo podía ser submarina, pero así a mucha profundidad, a una buena profundidad, porque la luz ultravioleta no alcanzaba, o la radiación ultravioleta no alcanzaba a llegar a tal profundidad. Pero algo muy importante pasó que va a generar que pueda existir la vida en la superficie. Cristian, cuéntanos. Pues creo que eso fue lo de las cianobacterias, pero a lo que yo quería ir al punto es que yo creo que, no sé, no me acuerdo bien, estaba en un capítulo de Cosmos una vez, pero había entendido, no sé, entendí ahí que en realidad antes no eran océanos de agua, sino que eran de otro componente, no me acuerdo qué era, pero no eran de agua. ¿El qué, perdón? Los océanos no eran de agua, pero no sé de qué material. No sé, pues hasta donde yo he escuchado siempre son de agua. Pues no sé, me imagino que tendrían obviamente también una gran cantidad de otros elementos, pues, pero hasta donde recuerdo, sí, son principalmente agua. Pues es que igual los océanos, obvio, también tienen muchos otros compuestos, por decirlo así, también tienen muchos otros elementos, tienen minerales, tienen, bueno, mil otras cosas, pero fundamentalmente son de agua. Ya de que la composición o la cantidad de H2O comparada con otras moléculas fuera diferente a la actual, sí es muy probable. Es muy probable. Y obviamente pues en los inicios de la Tierra no, así como en el inicio así puro de la Tierra, no habían océanos como tal, ¿cierto? Hubo una época en la que la Tierra era, cuando estaba muy recién nacida, eran océanos, pero de lava fluyendo por todo lado, porque todavía estaba ese calor ahí súper fuerte de la formación del planeta, y la Tierra era mucho más caliente, pero en cierto momento, que se cree que el agua la trajeron cometas y eso, ya sí se llenó, por decirlo así, la Tierra de océanos. Entonces también depende de qué época estemos hablando, ¿cierto? Alexia, cuéntanos. Hola, ¿cómo estás? Hola, según lo que decía Cristian en esa parte de Cosmos, que hablaba precisamente sobre eso, me parece que a pesar de que sea como un error, o entre comillas, la Tierra al inicio de su vida estaba formada por metano también, porque dicen que el metano también hace parte fundamental de la formación de la vida, y no solamente el cianobacterias, sino que el metano, a pesar de que el metano puede ser un elemento más bien tóxico, podría estar formado de metano. Habría que ver, digamos, ese capítulo otra vez de Cosmos, porque me parece muy interesante. Hablan de todo eso, sería como recomendable. Yo no recuerdo cuál era el capítulo ese de Cosmos, pero me parece que hablaban del metano. Sí. Y de una piedra, perdón. No, y de una piedra que era importante también para el desarrollo de la vida, que un científico descubrió. Voy a investigar la verdad. Sí, esos datos están súper interesantes, y de hecho me gustaría mucho ver ese capítulo de Cosmos. Si se pillan por ahí, ¿qué capítulo es específico? Bueno, es que no recuerdo. Igual, es de Cosmos, mundos posibles, de Cosmos el primero, y se me olvidó, Odisea del espacio-tiempo. Bueno, no sé. Creo que eran mundos posibles o algo así.
me imagino, porque tiene que ver más con ese tema. Ve, eso está muy chévere, de hecho lo voy a ver, porque si no, la verdad no he escuchado mucho sobre el tema del metano relacionado con este punto del origen de la vida, pero me parece muy chévere, me interesa bastante. Entonces muchas gracias por esos aportes. Uf, espectacular. Gracias. Y bueno, alguien iba a decir algo más. De pronto interrumpí, no me acuerdo. Qué interesante pues conocer. Incluso hay una de las lunas, creo que es Enceladus, que tiene mucho metano, tiene ríos de metano. Es Titán. Ah, bueno, Titán, eso, Titán, sí, ahora que sí, gracias. Sí, Titán. Titán creo que es el otro único objeto del sistema solar que tiene como un líquido en su superficie, que en el caso de Titán es metano, y el otro único objeto que es la Tierra, que tiene agua, ¿cierto? Pero sí, interesante, porque hasta donde yo tenía entendido era pues como que el agua era fundamental, o sea, la molécula H2O fundamental como para esto. No, entonces no sé si se refiere a como que fuera en esa época de la Tierra como ríos de metano o tuviera una concentración alta de metano, pues que fuera agua, pero tuviera una concentración alta de metano y que eso generó condiciones aptas para la vida, no sé, lo voy a ver, de hecho, y me pareció muy interesante, anotado para tarea, porque siento por la hora que veo que vamos a tener que hacer versión 2, porque no voy ni por la mitad de mejor dicho, me extendí mucho. Va a tocar. Va a tocar hacer versión 2 de un montón de temas. Entonces, bueno, pero dentro de 8 días no va a ser, porque dentro de 8 días vamos, 8 no 15 digo, tenemos otra charla planeada, que tenemos otro invitado, entonces ahí vamos a ir a desatrasarnos de las partes 2 de todas estas charlas que están muy chéveres. Misterios, definitivamente misterios del cosmos. Pero bueno, aquí redondeando, para concluir en esta parte, entonces iba a mencionar eso, lo de estas, la importancia de estas primeras, de estos primeros seres que empezaron a generar como producto de desperdicio el oxígeno, ¿cierto? Entonces ahí es donde entra el tema del oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando todos estos seres empezaron a producir oxígeno como producto de desperdicio, todo este oxígeno empezó a subir y empezó a salir del agua y empezó a subir hacia la atmósfera. Entonces hubo un montón de seres alrededor de todo el planeta, todos debajo del agua, del océano, de lo que estuviera hecho el océano en ese momento. Ese oxígeno empezó a subir y a subir y a subir, ¿cierto? A la atmósfera la cantidad de oxígeno aumentó mucho y resulta que aquí pasa algo que me fascina y que me encanta relacionar con el tema que vimos la vez pasada que estuve con ustedes hace como 3 sesiones, que fue sobre la luz. Y es que, ¿qué pasa? El oxígeno en la parte, se va una parte importante a la parte superior de la atmósfera. Y estas moléculas empiezan a reaccionar con la radiación solar. Empiezan a reaccionar y se forma el ozono, se forma la capa de ozono. Entonces acá es una cosa súper importante, porque esta capa de ozono se forma de la interacción de las moléculas con la radiación solar. Pero entonces, ¿qué pasa? Esta misma capa de ozono que se formó de este desperdicio de oxígeno de los seres vivos de esta época, y bueno, de muchos de la época actual también, generan la capa de ozono, y esa capa de ozono, a su vez, protegió o protege todavía a la superficie de la Tierra de la radiación ultravioleta, que es específicamente dañina para la molécula que nos compone a nosotros, que carga nuestra información genética, que es el ADN. La radiación ultravioleta, esas longitudes de onda específicas, entran a dañar las conexiones los puentes, es que no me acuerdo bien si es puente de hidrógeno o no me acuerdo bien específicamente cómo es esa parte de la molécula del ADN, ¿cierto? Que está aquí, si recuerdan algo de química, tiamina, guanina,
ya ni me acuerdo, tiamina, no, voy a repasar esa parte del ADN porque no me acuerdo. Bueno, cuando están acá son aminoácidos, si no estoy mal, ese puentecito entre esas dos moléculas se rompe debido a la radiación ultravioleta. Entonces, ¿qué pasa? Esta capa de ozono empieza a protegernos, a proteger el planeta de la radiación ultravioleta, y allí es donde es posible ya que la vida salga a la superficie. Esto no quiere decir que necesariamente la vida empezó a salir a la superficie cuando eso empezó a pasar. ¿Quién sabe en qué punto fue que la vida como tal ya salió del agua y se dio cuenta que podía existir fuera del agua, que la radiación dañina del sol ya estaba siendo bloqueada por la capa de ozono? No tenemos ni idea, porque igual son cosas que son procesos al azar, ¿cierto? Que a veces cuando se habla de evolución suena como si fuera algo adrede, como si fuera algo intencional, y no, y es la selección natural, que es simplemente procesos al azar. Cuánta cantidad de seres murieron por aventurarse a la superficie en épocas en las que todavía no se podía, pero entonces es bonito ver como estos procesos tan locos y tan exactos. Entonces, ¿qué hubiera pasado si, o sea, como que todo se siente como una conexión toda extraña, como entre diferentes sucesos, ¿cierto? Como que la misma vida creó condiciones para que la vida pudiera estar mejor, para que la vida se pudiera repartir por todo el planeta. O sea, si no hubiera sido por esta interacción específica de la vida con el entorno, no podríamos tener vida alrededor de todo el planeta. O sea, la vida sería submarina solamente. Entonces, este tipo de cosas son las que lo dejan a uno como, uff. Entonces, ¿cómo salimos a buscar vida en el universo? ¿Cómo salimos después a buscar vida en el universo? Si no tenemos tan claro por qué esas condiciones específicas se dieron acá en el planeta, y si son condiciones demasiado específicas. Entonces, aquí se generan, para mí, como interrogantes muy, muy grandes con respecto a todo ese tema de la vida. Y bueno, por acá tenía específicamente esta imagen de la célula. Creo que ya para ir concluyendo, y el tema de la búsqueda de vida la voy a dejar para la otra sesión, que hablemos sobre este mismo tema, el fenómeno de la vida versión 2, pero hoy quiero concluir con esto. Y es que la célula es como la base fundamental de todos los seres vivos en el planeta, ¿cierto? Entonces, hasta acá todo bien. La célula es un organismo que se puede considerar como vivo, ¿no? Es la unidad, por decirlo así, la unidad mínima que conocemos de vida. Pero este organismo, si le podemos llamar así, porque realmente sí hay organismos unicelulares, ¿cierto? Este organismo es algo que a su vez está hecho de pequeñas maquinitas que no consideramos como vida. Entonces, a la final, esta mínima unidad de vida está compuesta por cosas que no son vivas o que no consideramos como vida, que son como pequeñas maquinitas, que son moléculas, tejidos que empiezan a funcionar y generan que pueda mantenerse esta célula, que la célula al final es como un sistema alejado, aislado de su entorno, pero que interactúa con el entorno, que hay un intercambio de energía. Entonces por eso se llama vivo, o se llama como que una unidad de vida, por decirlo así. Y lo que está dentro como tal son moléculas, son pequeñas maquinitas que hacen que eso esté vivo, que tenga esa interacción con el entorno, pero no se consideran vida. Entonces, ¿dónde dibujamos en este límite? ¿Dónde dibujamos el inicio de la vida? Cristian, cuéntanos. Dijiste pequeñas maquinitas, me volviste a acordar del sistema automatizado. Y entonces yo dije, bueno, si son pequeñas maquinitas, pequeñas conexiones que supuestamente no tienen vida, eso también, por ejemplo, un sistema automatizado podría formar lo que supuestamente es vida. Pero, o sea, a partir de, si uno junta todas esas ciencias y la química dice, no, la vida es aquello que es orgánico base a carbono. Entonces, ¿qué pasa si nosotros generamos ya un sistema automatizado?
a base de carbono. ¿Qué? Si generamos un robot o una inteligencia artificial a base de carbono y una base de metales, ¿qué? Esa es una pregunta muy interesante, porque entonces ya aquí llegamos al punto de, ¿será que podemos generar vida? Podemos generar vida a partir de otros procesos, digamos, paralelos a las formas convencionales que tiene la vida. Esa es una pregunta súper volada y súper interesante, como que sí, de acuerdo a, dependiendo la definición, eso podría ser vida, o podría no serlo porque no es importante si está basada en carbono o no, sino otras condiciones. ¿Y cuáles son? Es una cosa muy loca. Cuéntanos. Liz, otra cosita importante es que yo, no sé si tú te diste Free Guy, que es la de, ¿cómo es la de un hombre en un videojuego que es más o menos libre? Free Guy. No sé si... Bueno, búscala ahí. Ahí, por decirlo así, el hombre está creado en un videojuego, ¿sí o no? Y entonces como tal no está creado a partir de esas moléculas que nosotros llamaríamos, sino, por decirlo, a partir de bloques de programación. Pero él tiene su propia inteligencia, él tiene su propia, por decirlo así, como capacidad o la capacidad de autosubsistirse solo. En ese mundo, en el mundo en el que vive. Y en ese mismo mundo en el que vive, él siente así como que él no lo siente como si fuera algo digital, sino como si fuera algo real. Algo supuestamente real para él que fue creado por por el mundo ya real, no sé si me entiendes. Y entonces, a partir de eso, uno podría decir que ese hombre en el videojuego está vivo. Creo que esa es una pregunta abierta. Ahí solo podemos votar y filosofar alrededor de, ¿será que sí, será que no? Dependiendo tal definición o tal otra definición. De hecho, me parece súper interesante y me parece que voy a hacer un cuestionario sobre eso en Instagram en estos días, porque me parece un concepto muy chévere, como, hey, ¿cómo sabemos? ¿Cómo definimos? Porque esto sería no vivo o sería sí vivo o de qué depende esa vida. Realmente a mí me parece que es una pregunta abierta, y bien interesante, porque también, ¿qué pasa si nosotros en nuestra búsqueda de vida en el universo nos encontramos con seres que son en realidad creados por otros seres que tienen una civilización y que no están basados, por ejemplo, en carbono, que son seres tecnológicos, que son, no sé, chips, no sé, algo bien loco, bien raro por ahí, que sean más bien robots y que eso es lo que nos encontremos por ahí y que nosotros estemos buscando biomarcadores en las atmósferas, esperando que haya mucha vida como microbiana y que en realidad estemos pasando por alto las marcas de estas civilizaciones tal vez un poco más avanzadas. No sé, son preguntas que realmente quedan ahí siempre como en el aire y que realmente no podemos saber. Yo he notado mucho, digamos, en la academia escepticismo con respecto a la existencia de vida compleja, y es que realmente hay ciertos límites energéticos o de tiempo, porque también para que se desarrolle vida compleja tiene que pasar mucho tiempo, ya que tiene que estar alrededor de una estrella estable, estar en un sistema estable. Bueno, como que muchas situaciones tienen que pasar para que se genere vida compleja como la conocemos. Entonces, bueno, sí, realmente es algo complejo y mientras más complejo, menos probable. Pero aún así, siento que quiero creer, porque realmente aquí ya sí se sale de la ciencia, y es que realmente no podemos todavía limitar ninguna búsqueda en ningún aspecto, como que yo he escuchado mucho la idea como que, hey, no, estamos perdiendo plata en busca de vida inteligente, porque deberíamos buscar solamente vida microbiana, porque es lo que más probable haya, y sí, lo más probable es que haya, si hay vida, que haya más vida microbiana que vida inteligente, pero aún así no es una búsqueda que no tenga fundamento, la búsqueda de vida inteligente, porque es que a la final no podemos limitarnos
a saber qué es lo que nos vamos a encontrar, porque es que no tenemos una muestra experimental grande, no sabemos a ciencia cierta cuál es la probabilidad real de que haya tipo de vida inteligente. Bueno, y esta pregunta está súper. Gabriela nos dice, ¿y realmente sería bueno para la humanidad encontrar vida? Esa pregunta me parece brutal, me parece espectacular. Este tema de hoy ha estado como que vamos a salir todos de acá locos. Dice, Sí, cuéntame. otra vaina, no, ya podría ser como un poco ya cansón, pero otra cosa con lo de las simulaciones. Yo, o sea, yo me acuerdo del video de Javier Santaleche que estaba observando sobre si somos una simulación o no. Entonces, supongamos, pues a mí la verdad no me va a caber la duda de que en algún momento nosotros vamos a poder crear otro pequeño universo, ¿sí o no? Con personas inteligentes. Y entonces uno analiza y a partir de unas suposiciones que había mostrado de un científico de Oxford, que supongamos, o sea, ese mismo universo que nosotros creamos es inteligente y también crea otro universito, otro pequeño universo con otras mismas personas. Y entonces a partir de ahí, pues uno podría decir, ve, y si en realidad somos una simulación como este universo que creamos, y supongamos que si es una simulación, entonces nosotros estaríamos vivos o no, ¿qué? ¿Cómo podríamos definir vida ya? Está silenciada. Cierto. Gracias. Uy, eso también está muy loco. Les recomiendo ver una serie en Netflix que se llama Mundos Alienígenas, no sé si alguien lo ha visto, que habla más o menos sobre diferentes vidas en diferentes planetas de manera muy, muy creativa, porque de todas maneras es como algo como muy de ciencia ficción, pero en la realidad es como combinado con todas esas teorías que decía Christian y todo. No sé si lo han visto. Sí. Los mundos Solo el primer capítulo. Solo el primero. Es muy bueno, véanse los 4 que son muy buenos. Yo siempre lo recomiendo también a los chicos de los cursos. Es muy buena, sí, y como dice Alexia, es muy buena porque también explora todas esas posibilidades que yo les decía, como que, hey, la imaginación acá es brutal, o sea, no hay límites porque es que no sabemos, en realidad apenas estamos empezando como a entenderlo. Entonces, qué chévere, como que siento que esas son cosas que activan mucho la imaginación y me encantan esa paradoja y yo no sé, eso que nos contaba Cristian sobre, bueno, y sí, como sabemos que no somos una simulación, en dónde empieza la vida, en dónde termina. Por ejemplo, eso que yo les planteaba acá con la célula. Si la célula está hecha de puras cosas que consideramos no vida, ¿en dónde empieza la vida? ¿Qué es lo que hace que la célula sí esté vida y que ya viva? Y que ya esa célula pueda construir cosas vivas más grandes. Como que, no sé, es una cosa súper loca. Y también, por ejemplo, si nosotros estamos hechos, o sea, nosotros somos un ser vivo, uno, se supone, pero en realidad estamos hechos de un montón de cosas. Entonces podemos considerar el planeta Tierra como un ente vivo porque también está hecho de otro montón de seres vivos que tienen interacciones entre ellos, que hay intercambio de energía, o sea, como que dónde empieza y dónde termina un ser, otro ser, la vida, un ente vivo, es una cosa súper loco. Si descubrimos que somos una simulación, la ciencia sería una pérdida de tiempo. Sí, eso sería súper loco, o sea, que las leyes que rigen el universo en realidad sean leyes impuestas por alguna mente superior que nos puso en esta simulación. Bueno, esas son preguntas súper locas, pero yo quiero retomar acá la pregunta de Gabriela, si realmente sería bueno para la humanidad encontrar vida. Bueno, ¿en qué sentido? ¿Cierto? Hace poco yo veo mucho un canal que se llama Kurzgesagt, de hecho lo voy a poner acá, porque me parece que tienen un tipo de divulgación de la ciencia, de varias áreas de la ciencia, muy responsable y muy bien hecha. Y ellos, por ejemplo, los voy a dejar por acá, ese es el canal en inglés, pero también en español, les dejo el en inglés porque es más completo, ¿cierto? In a nutshell.
Este canal, por ejemplo, tiene un video que habla sobre por qué encontrar vida alienígena sería como que nuestra maldición, ¿cierto? Esa perdición. Sí, eso, que sería como nuestra perdición. Entonces ahí hablan sobre el límite de la vida, ¿cierto? Como que hay algo que se llama la escala Kardashev, si no estoy mal, de las civilizaciones. Entonces civilizaciones tipo 1, civilizaciones tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, si no estoy mal. Entonces son civilizaciones que se miden por el uso de energía, como que el tema de la energía realmente es algo fundamental para la vida. No sabemos de qué forma, pero es algo fundamental. Entonces está la tipo 1, que es la civilización que es capaz de utilizar la energía de su planeta, toda la energía de su planeta. La tipo 2, que es capaz de utilizar la energía de su estrella, y si no estoy mal, bueno, no recuerdo si es solo de su estrella y de su sistema planetario, o solo de su estrella y las siguientes de su sistema planetario, pero más o menos es así. Y ya luego sigue la civilización que es capaz de utilizar eso, de utilizar la energía de toda su galaxia, y ya luego la civilización que es capaz de utilizar la energía de todo el universo. Entonces, ¿qué pasa? Si encontramos civilizaciones avanzadas, pero que no llegan a ser capaces de controlar, por ejemplo, todo el universo o toda la galaxia o algo así, entonces eso significa que hay un límite para llegar a ese punto de, ¿cómo decirlo? Si surgen muchas civilizaciones, y muchas civilizaciones o una civilización o algunas civilizaciones pueden llegar al punto de tipo civilización tipo 2, tipo 3, algo así, y no son capaces de llegar a tipo control de toda la galaxia, entonces significa que hay un límite en el que todas las civilizaciones mueren, que todas las civilizaciones acaban. Entonces, ahí habla sobre el hecho de que si encontramos vida bacteriana o encontramos vida, o sea, mientras más avanzada la vida que encontremos, va a ser como mayor el peligro de que en realidad haya un límite por allá avanzado que no podamos superar, que la vida no sea capaz de superar para llegar a ser una civilización de tipo 5 o 4, bueno, ya no acuerdo, el que controla pues todo el universo. Entonces, ahí es que se plantea como un punto muy, muy loco ya, como de no sabemos realmente si hay un límite súper grande que nadie puede pasar, como si, por ejemplo, en el caso de que nosotros seamos la única vida inteligente, entonces significa que pasamos una barrera importante y que ya la pasamos y que vamos a seguir avanzando como civilización y que no necesariamente nos vamos a extinguir. Puede que esa misma barrera sea la existencia de la vida, puede que no sea lo más común del universo, la vida. O sea, como que hay un montón de interrogantes súper fuertes en esta búsqueda de vida y también en la respuesta. O sea, si la pregunta es loca, también el encontrar cualquier vida también tendría unas consecuencias como muy locas. Bueno, Cristian, ya continuó. Yo ya me perdí. Cuéntanos. Hola. ¿Me escuchas bien? Ahora sí. Hola. Sí, ya. Joshua en pro una vez nos está explicando que podría ser que la civilización, o sea, las otras civilizaciones que estamos buscando, no manejen los mismos, por decirlo así, tipos de detección o comunicación que nosotros usamos. ¿Qué usamos nosotros como comunicación o detección? El espectro electromagnético. Entonces yo alcanzo a especular porque es muy posible que no hayamos, todavía no estemos ni cerca de poder como que conocer así como conocer toda la ciencia, ¿no? Todo lo que rige el universo. Y puede que en las próximas décadas conozcamos algo nuevo y algo totalmente fuera de lo común, que no sean las ondas electromagnéticas y sea, no sé, otra cosa de comunicación o de detección, que no sea eso. Y puede que esas civilizaciones usen esa otra forma alternativa o muchas otras más, no sabemos. No podemos decir todavía que la ciencia o lo que sabemos para detectar o lo que usamos ya esté, como por decirlo así, regido, porque recordemos lo que pasó hace un siglo, no pasó
no pasó así. Volvieron las revoluciones científicas. Sí, exacto. Todo el tiempo estamos reformulando todo lo que sabemos, porque realmente no tenemos certeza. O sea, tratamos de buscar lo conocido, lo que nosotros podemos imaginar con las herramientas que tenemos, tratamos de buscar el reflejo de la experiencia que nosotros tenemos acá, pero al final no sabemos ni siquiera si vamos a ser capaces de detectarla de alguna forma, y si la vemos, si vamos a ser, o sea, si la encontramos de verdad, si vamos a ser capaces de reconocerla como tal, como vida. Entonces aquí se abren un montón de interrogantes, pero eso es lo que yo digo que es lo más interesante. Lo más interesante de la ciencia no es en sí el conjunto de conocimientos, que es muy lindo y es muy hermoso aprender, pero lo más hermoso es esa mundo que se abre cada vez que uno empieza a explorar y a indagar a mayor y mayor profundidad. Todos esos interrogantes que surgen, todo ese conocimiento que nos falta montones, sabemos muchas cosas, pero nos falta muchísimo más, muchas veces más todo el conocimiento que tenemos como tal. Nos falta muchas veces más cosas por aprender y por saber. Entonces, como que la reflexión que quiero dejar acá es que no tenemos idea prácticamente de lo que estamos haciendo, pero eso no está mal. O sea, no está mal el hecho de no tener idea específicamente qué estamos buscando, el hecho de no tener idea de qué es la vida como tal, de no saber si vamos a ser capaces de reconocerla o de detectarla, vida en el universo, o lo que sea, o esos sistemas complejos que interactúan energéticamente con el medio. Bueno, eso. No está mal no saber nada de eso, como que antes es el picante de la ciencia, antes es el picante de la búsqueda del humano por respuestas, que no tenemos idea, pero acá estamos tratando de encontrar la solución, tratando de armar el rompecabezas, y eso es lo más hermoso, y eso como que a mí me da mucha esperanza en la raza humana, por decirlo así, como que si bien somos capaces de destruir y de hacer un montón de cosas feas y tristes y malas y dolorosas, también somos capaces de cosas hermosas, de tratar de descubrir cómo funciona el universo, porque sí, porque es lindo, porque es bonito y porque es interesante, sin nada más allá que amor al conocimiento, y eso para mí vale muchísimo la pena, y es como la reflexión que quiero dejar hoy, ¿cierto? Que como que sigamos teniendo ese amor por el conocimiento más allá de cualquier otra cosa, que es ese placer de conocer y de explorar el mundo y de explorar el universo, porque a la final no sabemos si en realidad somos la única vida, y en el caso de que seamos la única vida, qué desperdicio un universo entero y que nadie esté ahí para explorarlo. Un universo tan lindo, lleno de fenómenos espectaculares, lleno de preguntas y respuestas espectaculares, y que no haya nadie para explorarlo. Entonces tratemos de cuidar esa vida, de conservar esa vida, a nosotros mismos, a los demás y a los demás seres vivos que no sabemos tampoco si también se preguntan por estas cosas que nosotros nos preguntamos. Creemos que no, pero es otra cosa que también como que no sabemos hasta dónde se cuestiona un perro, si es que se cuestiona, pero y si lo hace tal vez, ¿no? ¿Cómo son las percepciones de esos otros seres? Hay demasiadas preguntas por responder, y tenemos que valorar eso que somos, esa vida y esos cuestionamientos, y tratar de conservarlo, porque como lo decía Carl Sagan, somos la parte del universo que se está tratando de conocer a sí mismo, de explorar a sí mismo. Entonces hay que conservar esto y hay que prolongarlo, por decirlo así, en el tiempo. Y qué lindo poder compartir, digamos, este amor por el conocimiento con las demás personas. Entonces, esa es como, nada, la reflexión que quiero decir acá. Y no sé, también quiero escucharlos a ustedes, como qué cosas se les ocurren. Teodoro, adelante. No, excelente reflexión de todo esto, y de hecho es como me hubieses leído la mente, justamente porque estaba pensando justamente, por ejemplo, en los árboles, que son los seres vivos más grandes de todo el planeta. O sea, ni siquiera los animales, ni siquiera, no sé, el tiburón ballena o la ballena azul, en fin, ni los dinosaurios son tan enormes como los propios árboles. Entonces no me imagino un árbol así como nosotros en este momento dictando una conferencia entre ellos mismos,
¿cierto? O sea, sería muy, muy simpático, pero bueno, eso podría pasar en el mundo, no sé, de Tolkien, por ejemplo, eso sí sucede. Pero de pronto donde quería llegar, ya que mencionaste tantos detalles de Carl Sagan, por ejemplo, hay una frase de él que es muy puntual para justamente este tema, y es que nosotros damos el significado a nuestro mundo con el valor de nuestras preguntas y la profundidad de nuestras respuestas. Preguntarse sobre la vida es un factor bastante importante que nos ha llevado y nos seguirá llevando a los confines de todo el universo. Simplemente con preguntarnos si la luna estaba hecha o no de queso, si podíamos llegar, por ejemplo, con las historias de Julio Verne que lo mencionaron ahorita. O sea, todo eso es lo que nos catapulta y lo que nos autocorrige, y lo que también, gracias y afortunadamente a la ciencia, nos corrige de errores que podemos llegar a cometer. Entonces, cada vez que vamos avanzando, vamos autocorrigiendo un montón de detalles adicionales. Eso, por ejemplo, está fantástico, por ejemplo, preguntarse por la vida, porque finalmente nos deja ahí como en ese limbo, como en ese salto. Y volviendo a lo que te decía, lo que estaba en tu Instagram con respecto a los virus, que no los hemos tocado todavía, sino que eso quedará para la parte 2.0 de esta charla, que eso es lo que me maquinó desde que lo leí, porque me dejó muy intrigado realmente. Pero finalmente, como lo mencioné con la Tierra, son bloques, son esos peldaños que están en lo más abajo. Es como, por ejemplo, no sé, los hongos. Ellos están entre la vida y la muerte. Algo se muere, hay hongos, pero después de los hongos está la vida, lo que lo sucede a eso. Entonces es algo fantástico. Es como si estuviésemos el planeta equivocado, realmente, entre comillas. Entonces, no sé, esa era como la reflexión que quería poner. Y si en la próxima charla, que va a ser sobre, me imagino que pues, continuando ya como lo mencionaste ahorita con el tema de los virus, me parece genial, porque, vuelvo y te repito, o sea, hay algo de ellos que me parece fantástico. O sea, encierran la historia de toda la evolución y son inertes desde cierta perspectiva. Entonces, nuestra visión del mundo es desde esa percepción científica que tenemos actualmente. Y ya, ahí dejo la situación. Y muchas gracias por la charla, muy chévere y todo. Wow, excelente, sí, todo eso súper. Y lo de los virus, sí, no toque el tema porque, wow, es que es bastante complejo y bastante profundo, pero sí, para la versión 2.0 lo vamos a tratar un poquito a mayor profundidad. Me gustaría profundizar un poquito más en eso, y bueno, en el otro tema más a profundidad de búsqueda de vida en el universo, que va a ser la versión 2.0 de esta sesión. Y bueno, Cristian, cuéntanos. Cristian, vi que levantaste la mano. ¿Sí ibas a hablar o ya? O ya resumimos las ideas. Bueno, súper bacana la conferencia, muchas gracias. Me hizo pensar mucho. Y hablando de, por ejemplo, de otra vez retomando la idea, por ejemplo, otra vez de la vida. Puede que haya vida, pero no como la conozcamos. Teodoro estaba hablando ahorita sobre que los árboles haciendo una ponencia, una conferencia. Por muy loco que parezca, o sea, puede que lo hagan, pero no de la manera que nosotros pensamos. Asimismo puede ocurrir con todo, es decir, puede que algo, por muy fantástico que pase, ocurra, pero es que nosotros lo tildamos de imposible de acuerdo a nuestro criterio y la manera de cómo lo hacemos nosotros. Porque pueden haber muchas maneras de comunicarse los árboles. Creo que una es mediante esa conexión de los hongos, que no me acuerdo cómo es que se llama, pero es súper importante para la vida, por ejemplo. También. La red micélica. ¿La qué? Los micelios. La red Creo micélica. que era por ahí, sí, era por ahí. Sí, no, y un paréntesis chiquitico. Y ya ahora que mencionan nuevamente los árboles, que me parecen fantásticos, no sé si recuerdan el capítulo de Cosmos, donde este señor Neil deGrasse Tyson explica, por ejemplo, cómo el laboratorio químico de un árbol funciona para defenderse. Todos los químicos que genera al ser mordido, por ejemplo, por una oruga, en la parte alta del árbol, como el árbol es químico y no tiene el sistema nervioso de nosotros, al ser eléctrico, entonces viaja a otra velocidad, como en cámara lenta. Entonces el árbol no se da cuenta si lo están matando, y el árbol no se da cuenta si le están tirando una sierra eléctrica. De hecho, no sabe que los humanos existen con sierras eléctricas en este planeta. Entonces es increíble cómo el árbol es capaz de sintetizar la saliva de la oruga o el material genético que está en la oruga, y de ahí generar un elemento
específico para soltarlo en el aire y llamar el depredador de la oruga. Él no sabe que existe el depredador de la oruga, pero eso lo liberan en el aire. Lo mismo, el olor al césped cortado, que es un olor bastante particular. No sé si han visto que cuando el césped se corta se llena de aves. Realmente esa es una forma en la que el césped tiene la capacidad de expresar su dolor para llamar a alguien a que le ayude a ver quién está haciéndole daño. Entonces esa es la complejidad y lo fantástico de la vida, esa forma de comprender en escalas tan complejas y en escalas químicas, que esa es la otra parte tan compleja, de entender todo ese entramado de que es la vida. Wow, se queda uno acá como filosofando un buen rato, porque todo eso también es bien loco, porque por ejemplo ahorita que Teodoro hablaba sobre que los árboles son como los organismos más grandes, pues ¿qué pasa con la tierra? ¿Cómo podemos llamar al organismo como que no está vivo? Como que no es un organismo entero. Pues como que también están esos límites súper locos. Creo que ese tema incluso lo tocamos en la sesión pasada, en la sesión del cumpleaños de Caos del año pasado, que fue Agustín, que dio la charla sobre la muerte, que hablábamos sobre eso, como que, y qué es la vida, y qué es un organismo vivo, y por qué la Tierra normalmente no la consideramos como un objeto vivo, si está lleno de seres vivos, y también tiene seres no vivos, o bueno, objetos inertes, como el agua, bueno, las rocas, todo esto, pero igual nosotros estamos hechos de células, y las células están llenos de moléculas que tampoco consideramos como vida, ¿cierto? Entonces, ¿qué consideramos como un organismo? ¿Dónde empieza y dónde termina? ¿Cierto? Como que 2 células de mi cuerpo pueden ser seres diferentes o a la final hacen parte de mí y ya. También ese límite entre lo que es un individuo y lo que es otro individuo. Bueno, no sé, esas son preguntas que también no me dejan dormir. Entonces, bueno, ahí como redondeando un poquito, y la frase de Gabriela, pues que nos está diciendo que otra frase muy chévere de Carl Sagan es que si fuéramos los únicos en el universo, entonces serían desperdicio de espacio. Y sí, realmente, porque qué loco un universo tan gigante, tan espectacular, y que nosotros seamos los únicos vivos, los únicos seres vivos. Puede ser, puede que sí, puede que no tenemos la respuesta, y en esos puntos donde no hay la respuesta es que están las oportunidades de aprender. Entonces, bueno, yo creo que vamos concluyendo por hoy. Si no tienen más preguntas o aportes, creo que vamos concluyendo con la esperanza de la versión 2.0 del fenómeno de la vida, pero igual les prometo que dentro de 15 días vamos a tener un tema muy interesante, porque tenemos un invitado que yo sé que lo van a amar. O sea, todos los invitados que hemos tenido este año han estado brutales, y a este también no los va a decepcionar. Entonces, bueno, con toda, nos vemos dentro de 15 días, al mismo link, a la misma hora, y por ahí les estaré rotando la publicidad prontito. Espero hacerlo pronto. Y bueno, agradecerles por estar acá, por este espacio, por todos los aportes, porque realmente esto fue como una sesión súper chévere de Caos, y me gusta mucho que cada vez vamos como creciendo más en los conceptos, ahondando más. Siento que se va fortaleciendo mucho también el grupo, que vamos creciendo todos juntos, y realmente va a ser un poquito sentimental o lo que sea, pero en el momento en el que yo inicié con Caos, yo hablaba mucho, recuerdo, pues se los decía mucho, Alexia estaba en ese momento, Alexia que ha estado desde el minuto 1 ahí, yo les decía mucho que la idea era construir el conocimiento entre todos, que esto no era un club para que yo les cuente cosas de astronomía, porque al final yo no tengo todas las respuestas. Yo soy estudiante de astronomía, hay muchas cosas que no tengo ni idea, como pueden darse cuenta acá, como contaban ahorita en el episodio de Cosmos, y en muchas otras cosas más que yo no tengo idea. Y me encanta el hecho de que se siente mucho el avance de Caos, y el hecho de que sí estamos aplicando nuestro ideal, que es entre todos ir construyendo ese conocimiento colectivo, ir aprendiendo, irnos aportando mutuamente entre todos e ir creciendo. Y yo realmente siento que en estos 4 años y medio que llevamos con Caos se ha crecido mucho en conocimiento, y les agradezco mucho por estar acá.
Esto suena como un poquito despedida, pero no es despedida, obviamente, nos vemos dentro de 15 días y es despedida de la sesión de hoy porque me tocó como muchas fibras muy profundas y les agradezco mucho por estar acá y espero que nos veamos dentro de 15 todos pues acá pendientes, inviten más amigos para que también se enamoren de este hermoso mundo de la ciencia y de la astronomía en específico. Entonces, bueno, les agradezco mucho a todos por estar acá, por participar siempre, por todas esas preguntas, por todos sus aportes y bueno, muchísimas gracias. Seguimos en la próxima sesión con más misterios del cosmos y muchas gracias a todos. Ah, bueno, se me olvidaba, por ahí les recuerdo que voy a dictar un cursito en el planetario, por si nada, me quieren ayudar a difundir la info. Este va a ser el curso que voy a empezar a dictar, de hecho, este sábado. Bueno, por si les interesa como ayudar a difundir la información, les agradezco muchísimo. El link se me perdió, pero ya se los pongo por acá. Y bueno, eso, muchísimas gracias a todos por estar acá. Les voy a dejar el link. Uy, se me perdió. Voy a dejar varios links ahí. El de caos, el de... Uy, se me perdió el link del curso. Bueno, igual yo subo esto como a todos lados. Bueno, les dejo el link, ya que lo encontré, el link de la página de caos. De la página de caos en el portal de la UDA. Y ya les paso el link del curso que no sé por qué no lo encuentro. No, qué loco. Bueno, no sé qué lo hice. Está en la página de curso. Ah, no, ya aquí lo encontré, ya lo pongo por si acá lo pongo. Ay, no, se salió. Maldita sea. Aquí, listo. Este es el link del curso, el link de la página de Caos y ya bueno, del link de la página de Caos pueden encontrar ahí nuestras redes sociales y seguirnos en Instagram, en Facebook y ya creo que no tenemos más redes sociales. Ah, bueno, y los videos de estas charlas también van a quedar ahí en la página. Ahí están los del año pasado, los de este año para que los revivan y bueno, muchísimas gracias ahora sí a todos, que estén muy bien y que tengan una feliz noche. Muchas gracias. La charla tan interesante. Todo genial. Y una última cosita para la charla, cuando lleguen los virus nuevamente, para dejarlos como en esa frontera entre la vida y lo inanimado. Entonces, no sé, ahí queda solamente como esa apreciación. Y no, nuevamente muchísimas gracias y de verdad que te felicito por esa capacidad que tienes como para divulgar ese tipo de temas y lo que mencionaste ahorita para ir construyendo pues como ese conocimiento entre todas las personas que van formando parte de todo este espacio. Y no, muchísimas gracias por todo, Lisette. Ay, muchas gracias por esos comentarios, de verdad que son muy bonitos para mí. Muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, sí, nos vemos para la versión sí. 2.0. Claro que sí. Feliz noche y muchas gracias. Feliz noche, chao, que estén muy bien. Igualmente.